Ayer le contábamos que el presidente López Obrador llega a su primer informe con miles de amparos contra obras y acciones anunciadas por su gobierno. Sus principales proyectos de infraestructura cuestionados por no contar con los estudios elementales que avalen su construcción. Avanza lento, lo que ya muestra efectos negativos sobre la economía. Aquí la segunda entrega. Pedirán este permiso para la construcción, para la modernización de nuestra región. En los dichos, actos simbólicos y anuncios de grandes proyectos de infraestructura. En los hechos, pocos avances. Los principales proyectos de infraestructura del gobierno federal están detenidos o avanzando muy lentamente. Esto está generando poco crecimiento económico en sectores que normalmente son muy dinámicos. Amparos contra su construcción o bien la ausencia de estudios de factibilidad legal, social y ambiental necesarios para su puesta en marcha es lo que tiene paradas las obras en el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. De tener detenidos estos proyectos sin duda está afectando el crecimiento del sector infraestructura, de la construcción de infraestructura, pero también está afectando vía el efecto multiplicador a la economía en general, ¿no? En un entorno donde la inversión pública en infraestructura está rezagada. Entonces, este elemento de detener o de ampararse ante estas obras, pues sin duda está afectando a la economía y desde luego a la industria de la construcción. Los retrasos en estas megaobras, entre otros factores, han provocado debilidad en el sistema productivo y un estancamiento en la economía. Prueba de ello es el crecimiento de 0% en el segundo trimestre del año, según cifras del INEGI. Asimismo, ha llevado a calificadoras como Standard & Poor's, Moody's y organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México a reajustar a la baja las expectativas de crecimiento del país. La industria de la construcción, generadora de alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos y que impacta a 3 de cada 4 actividades económicas, registraba hasta junio una contracción de 8.3% de forma anual, de acuerdo con datos del INEGI. Todas las obras deben de tener los permisos suficientes, deben de cumplir con las restricciones que marcan los proyectos ejecutivos o la viabilidad financiera o los impactos no solamente ambientales, económicos, sociales. La organización México Evalúa advierte de los riesgos de que las grandes obras de infraestructura no se lleven a cabo con la planeación adecuada, así como con los estudios y dictámenes necesarios. El gobierno federal no está utilizando bien el marco normativo para justificar sus proyectos. Podemos tener afectaciones muy graves. Porque las inversiones que pueden venir tanto de privados nacionales como internacionales están en una incertidumbre enorme. La planeación de la obra pública es importantísima para que no suceda justo lo que estamos viendo ahorita como resultado. Que se detengan los proyectos, que no se lleven a cabo, que se queden inconclusos, hablando del aeropuerto anterior, o que se tengan que hacer modificaciones muy grandes, hablando del tren México-Toluca. Entonces, que crezcan los costos y pues los trazos de estos proyectos. Las afectaciones a la economía por el nulo avance de estas grandes obras comienzan ya a lesionar al país. Los amparos iniciados contra estas obras no son procesos sencillos. Su resolución podría llevarse incluso la primera mitad del sexenio de López Obrador. Es muy variable el tiempo que puede durar e indeterminado, la verdad, que puede llevar un solo juicio de amparo, ¿no? Digamos, siempre que se nos pregunta eso, pues hablamos de promedios. En promedio, un juicio de amparo, por muy veloz que sea, puede llevar 1 año y medio, 2 años, 3 años. Por lo menos, en la primera parte del sexenio del presidente López Obrador va a haber, digamos, algunas definiciones a cuentagotas. Y por supuesto, incluso podemos decir, una vez que acabe el sexenio, seguirán algunos procesos judiciales ventilándose seguramente a través de otro tipo de decisiones que se estén impugnando. Y esto no es, y debe quedar muy claro, oponerse a que se realicen proyectos de infraestructura en México. México requiere muchos proyectos de infraestructura, el país necesita. Lo que estamos diciendo es, vamos a hacer los proyectos de infraestructura, que la autoridad los lleve a cabo, pero apegándose al Estado de Derecho y respetando el orden jurídico. No se puede avanzar en México si vamos a realizar proyectos de infraestructura pisoteando el Estado de Derecho y pasando por encima de todas las normas. De acuerdo con los especialistas, si este gobierno pretende llevar a cabo esos proyectos, de aquí en adelante tendrá que hacer una revisión real de la Ley de Obra Pública. Necesitamos planear bien. Y para esto tenemos que modificar tanto las leyes como las instituciones que están tomando
estas decisiones tan importantes para el país. Mega Noticias TVC, Tania Gómez.